de polea. Por eso me reía como un idiota. Me apareció justo. Un ejercicio como este, ¿cierto? A este se referían. Cuerpos unidos por cuerda, donde hay una polea. ¿Sí? ¿A esto era? ¿O no? ¿O no? Por otro tipo de ejercicio. ¿Este? Ya. Excelente, excelente. Muy bien, veamos. ¿Qué tenemos acá? Bueno, este es un sistema, ¿cierto? Formado por dos cuerpos y que están unidos por una cuerda. La cuerda pasa por una polea, ¿cierto? Ya. Entonces, miren, para este tipo de ejercicios hay dos posibilidades para los cuerpos. Una es que se muevan con movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, el enunciado va a decir algo como el cuerpo M mayúscula se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. O la polea se mueve con, bueno, la polea describe un movimiento circunferencial. Ya la polea no lo tomemos en cuenta. O el cuerpo M minúscula se mueve con movimiento rectilíneo uniforme. Le van a describir algo como eso, por ejemplo. O, como en esta situación, le van a decir que uno de los cuerpos está en reposo o que la polea está en reposo. Recuerden que el reposo y el movimiento rectilíneo uniforme para la mecánica son lo mismo. Entonces, en el fondo, lo que les voy a mostrar ahora sirve para los cuerpos moviéndose con movimiento rectilíneo uniforme o, como en este caso, para los cuerpos en reposo. Y eso es genial porque soluciona muchas cosas. Ya, luego, después de esa primera observación, porque se fijan que nos dice que la polea está en reposo, entonces asumimos que el cuerpo M mayúscula y M minúscula también. Si la polea se mueve, entonces porque la cuerda se está moviendo. En este caso no. Y suponemos que obviamente la cuerda no se está deslizando por la polea sola. Nos dice eso el enunciado, así que asumimos que los cuerpos están en reposo. Muy bien, perfecto. Después nos dice, el hilo es liviano e inextensible. Bien, siempre va a aparecer eso y eso aparece porque, para que no tomemos en cuenta la masa del hilo o de la cuerda, porque si la masa, perdón, si el hilo tiene masa o una masa grande, y es que esa masa, por lo tanto, influye también en el ejercicio. ¿Por qué? Porque si tiene masa, tiene peso. Entonces hay otra fuerza ahí que está actuando, ¿se fijan? Pero no, ahora no, es muy liviano, o a veces dice la masa despreciable. Y que la cuerda sea inextensible implica que la cuerda no se estira, no se comprime. Por lo tanto, los cuerpos están unidos de forma fija, ¿no? Uno no se va, digamos, no se mueve un poco más, o M no está como moviéndose arriba y abajo, así como si la cuerda fuera como un elástico. Ya, no pasa eso, no. Están ahí tal como los vemos en la imagen. Eso es lo que pasa, digamos, en la realidad. ¿Sí? Ahora, nos preguntan por la fuerza de roce sobre el bloque M. Muy bien. Entonces acá lo primero es que en estas situaciones siempre estudiamos la fuerza o tratamos de definir alguna fuerza. Siempre se nos pregunta por eso, o se nos pregunta por alguna masa, por ejemplo. Nos podrían preguntar por cuál es la masa o cuánto vale la masa de M minúscula, cuánto vale la masa M mayúscula, por ejemplo, o como en este caso, cuánto vale una de las fuerzas. Eso nos podrían preguntar. De eso se trata básicamente. Entonces, siempre para poder encontrar esas respuestas, lo que ustedes tienen que analizar es las fuerzas que actúan sobre los cuerpos. Y para nuestra suerte, van a analizar las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en particular. ¿Por qué? Aquí viene una deducción muy importante de esto. El cuerpo M mayúscula está siendo tirado por una cuerda, ¿cierto? Por esa cuerda que está ahí. ¿Sí? Y ese tirón es efecto del peso de M minúscula. O sea, en el fondo podríamos decir que M minúscula está tirando de M mayúscula. ¿Y con qué fuerza está tirando? Bueno, con la fuerza de su propio peso. ¿Se fijan? Eso es lo que está pasando. Ahora, esa fuerza no genera ningún cambio ahí en el movimiento. Por eso permanece en reposo. Si se estuviera moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, sería exactamente lo mismo, la misma idea. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que aquí, en esa partecita, ¿cierto? Debido a que hay una cuerda, hay una fuerza de tensión. Y esa tensión que está ahí es igual a la tensión que está aquí, porque M está sostenido también por una cuerda, y es igual al peso que actúa sobre M. ¿Por qué? Por lo que yo les decía, M minúscula está tirando de M mayúscula. ¿Sí?
están unidos por una cuerda, y lo está tirando, ¿cierto?, con la fuerza de su propio peso. ¿Se fijan? Eso es lo que pasa. Esa simple deducción nos ayuda a resolver el problema mucho más fácil. Yo les decía que aquí hay que analizar las fuerzas que actúan sobre los cuerpos, y en particular, analizamos la fuerza que actúa sobre el cuerpo M mayúscula. Pues que podría llamarse de otra forma, no sé, cuerpo 1, cuerpo 2, o lo que sea. Entonces, vamos a hacer eso. Analicemos las fuerzas que actúan sobre M mayúscula. Y aquí pueden irme ayudando. Por ejemplo, ¿qué fuerza tenemos hacia arriba? ¿Cómo se llama esa fuerza que actúa hacia arriba? La normal. Perfecto, la fuerza normal hacia arriba. Muy bien. Voy a dibujarlo con otro color para distinguirla. Hacia abajo, ¿qué fuerza tenemos? La fuerza peso. Perfecto, excelente, muy bien. Bueno, hacia la derecha yo ya les decía que teníamos la fuerza de tensión. Lo voy a anotar como fuerza de tensión. Y que esa fuerza de tensión es igual a la fuerza peso, y este peso lo vamos a llamar peso Q. No, peso M minúscula, perdón. Estaba pensando. Se llama Q, M minúscula. Y al otro peso le vamos a poner M mayúscula para no confundir. Este que está aquí. M mayúscula. Y también hay una fuerza, ¿cierto?, que es la que queremos definir. La voy a escribir con negro. Que apunta, ¿cierto?, en contra de la fuerza de tensión, que es la fuerza de roce. Está para allá. Y esa es la fuerza que queremos definir de esto. Se fijan que nos preguntan por la fuerza de roce. Así que la vamos a llamar F sub R. Fuerza de roce. Entonces, esas son todas las fuerzas que actúan sobre el bloque M mayúscula. Muy bien. Ahora, ¿cuánto vale esa fuerza de roce? Para saber eso, tenemos que analizar las fuerzas que actúan horizontalmente. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce está de forma horizontal. Ya, para encontrar su valor, analizamos qué fuerzas actúan horizontalmente. Ya. Y partimos el análisis desde la segunda ley de Newton. Ya vamos a ver por qué. ¿Qué nos dice la segunda ley? Nos dice que la sumatoria de las fuerzas, en este caso las fuerzas horizontales, que son las fuerzas que actúan en el eje X, siempre van a tener que ser igual a la masa por la aceleración. Eso dice la segunda ley. Ahora, ¿qué pasa con este cuerpo? Está en reposo. Por lo tanto, su aceleración es nula o igual a cero. Y en consecuencia, la sumatoria de las fuerzas horizontales es igual a cero. Y esto, si ahora analizamos las fuerzas directamente, es igual a la tensión menos la fuerza de roce. ¿Sí? O lo que es lo mismo, anotando acá abajito, el peso sobre Q menos la fuerza de roce. Entonces, y aquí se fijan, de inmediato lo estoy definiendo. Bueno, esto creo que aparecía escrito ahí, pero ya, no importa. A lo mejor ya estaba escrito y yo estoy escribiendo. Entonces, la fuerza de roce es igual al peso de Q. O lo que es lo mismo, ¿cierto? La masa, el peso de Q, perdón, ahí me equivoqué. Estaba pensando en otra repetición. No, esto no. No era Q, yo no lo había llamado Q, lo había llamado M minúscula. Nada que ver ahí. Esto era el peso sobre M minúscula. Eso sí. Menos. Y esto era minúscula también. Entonces, esto va a ser igual a la masa de M minúscula, que es M minúscula, por la aceleración de gravedad. Y esa debe ser la respuesta. Eso es la fuerza de Rosse. Ahí está. Definido. Profe, ¿puedo volver a explicar por qué se usa el peso del bloque M minúscula? Sí, por supuesto. Que en el fondo es muy buena pregunta, porque esta es la deducción más importante de este problema. ¿Por qué usamos eso? Porque les decía yo, miren, cierto que M, este bloque M mayúscula, está siendo tirado por una cuerda ahí, y esa cuerda, ¿cierto?, está unida a el cuerpo M minúscula. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que el bloque M minúscula está
tirando del bloque M mayúscula con una fuerza. Y esa fuerza es igual al peso del bloque M minúscula. ¿Sí? No hay otra fuerza aquí que actúe, no hay otra fuerza que esté tirando aquí de la cuerda, solamente el peso de M minúscula. ¿Ya? Nadie está sosteniendo esa cuerda que está ahí. No hay una persona, por ejemplo, tirando de la cuerda. No, 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 nada de eso. Sino que esta cuerda se mantiene ahí tensa en el fondo porque M minúscula está colgando y está aplicando una fuerza sobre esa cuerda. ¿Qué fuerza? La fuerza de su propio peso. Entonces, por eso se hace esa deducción. Por eso la tensión es igual al peso. Ahí. Por eso yo lo igualé igual acá. Y acá. Acá más bien. ¿Se entiende ahí? ¿O queda más duda? Sí, creo que hacer. Bueno, cuéntenme si se entendió este ejercicio. Siempre más o menos la misma lógica para resolver este tipo de ejercicios. Esa deducción por la que me preguntaban ahora es la más importante para este problema. Es lo más importante de él. Y de ahí ustedes pueden resolver cualquier situación. Y ahí ya conocemos la fuerza de roce, porque conocemos la masa, ¿cierto?, del cuerpo M minúscula, M minúscula la masa, y la aceleración de gravedad siempre es un valor conocido. Cuéntenme si queda alguna duda, por favor. Ahora está más claro, profe. Gracias. Excelente, súper, súper bien. Bueno, no sé si les gustaría ver algo más o lo dejamos hasta acá.